Apreciados oyentes, buenas tardes. Una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. En esta tarde queremos compartir unos versos que nos enseñan, nos muestran, nos educan de que no debemos mentir. La mentira es algo tan común, tan normal en cada uno de nosotros que diariamente mentimos muchas veces, capaz en un día. Pero vamos a ver que la mentira es un pecado grave y que trae tremendas consecuencias en contra de nosotros. Y para eso vamos a estudiar en Génesis el capítulo 3 y vamos a estudiar del verso 3 al 5, donde Satanás charlaba con Eva y es el origen de la primer mentira. Miremos lo que le dice Eva a Satanás y dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Tanto Adán como Eva sabían perfectamente lo que le había prohibido el Señor Dios, que a ese árbol de la ciencia del bien y del mal no tenían que tocarlo ni tampoco comer de él. Y dice el verso 4, esta es la primer mentira de Satanás. Y Satanás le dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esa fue la primer mentira de Satanás, y también le dijo una verdad, que con esa verdad la serpiente sedujo a Eva. Y dice el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto fue lo que sedujo a Eva cuando Satanás le dijo que el día que coman de ese fruto iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás le dijo una verdad, pero esto fue lo que tentó a la primer mujer, que fue Eva, porque a ella le atrajo la idea de ser como Dios. Por eso que ahora todos los seres humanos, cada persona sabe en su corazón lo que está bien hacer y lo que está mal en hacer. Sabemos el bien y el mal, así como lo sabe también el Señor Dios. Y ahora vamos a estudiar Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 20 y el verso 21. Miremos con la claridad y la sabiduría que nos enseña el Señor Dios. Dice el verso 20, pues si nuestro corazón nos reprocha algo, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas. Miremos cuánta sabiduría tiene el hombre y la mujer hoy por hoy. ¿Por qué? Porque cada ser humano sabe lo bueno y lo malo, y todo lo que decimos y hacemos nace de nuestro corazón. Y dice el verso 21, amados, si nuestro corazón no nos reprocha algo, tenemos confianza ante Dios. Miremos cómo nos aclara o nos recuerda la palabra de Dios que cada ser humano, así como sabe el Señor Dios, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Por eso cada uno de nosotros es responsable de sus palabras y también de nuestros hechos. Ahora vamos a estudiar en el Nuevo Testamento, también en el libro de Mateo, el capítulo 5, y vamos a estudiar el verso 37. Dijo el Señor Jesús, todo lo que Él habló y enseñó fue lo que le ordenó su Padre Dios. Vamos a ver qué nos enseña el Señor Jesús de acuerdo a lo que le mandó su Padre. Y dice el verso 37, sea pues vuestra palabra sí, sí. Por eso tanto el hombre como la mujer debemos ser personas de cumplir nuestras palabras
¿Y qué más dice el verso? No, nos dice que cuando sea así, que cumplamos ese sí, y cuando digamos que no, también podamos cumplir con el no. Ahora, ¿qué pasa cuando no cumplimos lo que decimos? ¿Qué dice el verso? Pues lo que se añade de más procede del maligno. Cuando muchas veces nos comprometemos, hablamos y no cumplimos. ¿Y después qué pasa? Argumentamos excusas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que al no cumplir lo que nosotros decimos, dice que eso ya procede del maligno, del diablo. Por eso lo delicado y lo grave que es hablar y no cumplir. La mentira es un pecado muy cerca de nosotros, es algo muy común y también es muy grave el realizar mentiras. Apreciados oyentes, ahora vamos a estudiar en el libro de San Juan algo que enseñó y también es enseñanza para nosotros, algo que dijo el Señor Jesús sobre la mentira. Miremos lo grave, lo lamentable o lo feo que es una persona mentirosa. Y dice San Juan el capítulo 8, el verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Miremos a quién obedecemos o de parte de quién estamos cuando mentimos. Dice que él es un mentiroso y también es el padre de la mentira. Miremos nosotros que capaz que decimos ser cristianos, ser hijos de Dios, pero somos personas mentirosas. Lo perjudicial que es mentir. Aparte, apreciados oyentes, una persona mentirosa no entra al reino de Dios. Con solo hecho de mentir en nuestra vida, no entramos al reino de Dios según la palabra de Dios. Ahora vamos a ir al libro de los Hechos, una hermosa historia, una hermosa enseñanza de lo que pasó con un matrimonio que pertenecían al pueblo. Este matrimonio era de la iglesia de Dios, pero miremos las consecuencias por haber mentido ambos, tanto el marido como su esposa. Y vamos a estudiar el capítulo 5 de los Hechos, del verso 1 al 11. Y dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dice el verso 3: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de la heredad? Miremos cuando mentimos, ¿quién nos incita? ¿Quién nos seduce a mentir? ¿Quién es? Satanás. Por eso el apóstol le dijo: ¿por qué Satanás llenó tu corazón para mentir? Y miremos lo que dice, la reprensión que le hacía Pedro a Ananías, y dice:
reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Apreciados oyentes, tengamos en cuenta que hay un mandamiento que es el mandamiento 9 de Dios, que nos advierte y nos prohíbe mentir. Por eso que cuando uno miente, le está faltando el respeto a Dios. Y dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Mire, la gente que escuchó y vio esto, sintieron gran temor de ver que por causa de la mentira, murió este hombre llamado Ananías. Y dice, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Al mismo lugar llegó su esposa y no sabía que Ananías, su esposo, había muerto. Y dice el verso 8, entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella respondió, sí, en tanto. Declaró y confirmó la misma mentira de su marido. ¿Y qué dice el verso 9? Y Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Mire la misma sentencia que le ocurrió a este hombre por mentir, también le iba a ocurrir a su esposa. Y dice, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Miremos, este matrimonio perdió la vida por castigo de Dios. ¿Por qué motivo? Por mentir. Y dice el verso 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que ahí oían estas cosas. Este matrimonio pertenecía a la iglesia o al pueblo de Dios. Por eso la gravedad, lo delicado que es mentir. Apreciados oyentes, tengamos en cuenta que la mentira nos acarrean malas consecuencias a cada uno de nosotros por mentir. Apreciados oyentes, ahora vamos a ir al libro de Apocalipsis y vamos a estudiar el capítulo 21 y vamos a estudiar el verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hoy podemos ver o pensar que un homicida es algo muy mal visto. ¿Por qué? Porque un homicida le quita la vida a otra persona. Pero en esa misma lista dice que también están todos los mentirosos. ¿Y dónde vamos a ir los mentirosos? Dice que vamos a ir al fuego y azufre.
a la condenación eterna que está establecida por el Señor Dios. Miremos, tengamos en cuenta, apreciados oyentes, que si somos personas mentirosas, nos perjudicamos a nosotros mismos. Apreciados oyentes, vamos a estudiar también una vez más en el libro de Mateo algo que nos enseñó el Señor Jesús. Miremos qué linda enseñanza, y esto es advertencia para cada uno de nosotros. Tengamos en cuenta que cada consejo que hay en la Santa Biblia es para bien de todos nosotros. Y dice Mateo el capítulo 12, y vamos a estudiar del verso 34 al 37. Y dice: engendros de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Miremos, cuando una persona es una persona mala, pero habla cosas buenas, ¿qué es? Una persona hipócrita, falsa, una persona que engaña con palabras a los demás. Y dice el verso 35, el hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro del corazón, y el hombre malo saca cosas malas del mal tesoro. Por eso que de todo lo que hablamos, sea bueno o sea malo, nace y sale de nuestro corazón. Pero miremos también las consecuencias que nos va a traer esto cuando hablamos mentira y engaño hacia los demás. Dice el verso 36, y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. En ese justo juicio de Dios, vamos a tener que rendir cuenta también de toda palabra que hayamos hablado, ya sea buena o sea mala. Y cuanto más cuando pronunciamos mentiras a nuestro prójimo. Y dice el verso 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En ese justo juicio dice que por nuestras palabras que hayamos dicho o hablado, seremos justificados, y también por nuestras palabras seremos condenados, castigados. Y no nos olvidemos, apreciados oyentes, que el castigo de Dios es un castigo eterno, sin límite de tiempo. Ahora vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a ir al libro de Salmos y vamos a estudiar el capítulo 15 y vamos a estudiar del verso 1 al 3. Miremos lo que dice esta hermosa palabra y enseñanza para cada uno de nosotros. Y dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Mire qué gran pregunta. Y dice el verso 2, el que anda en integridad y hace justicia. Dios nos exige que para ir a su monte santo tenemos que hacer o practicar justicia. ¿Y qué significa la palabra justicia? No deberle nada a nadie. Eso es justicia. Pagarle a todas las personas que le debemos. ¿Y qué más dice? Y habla verdad en su corazón. Acá nos aclara que tenemos que practicar las justicias, y cuando hablamos, que hablemos verdad, que nace y sale de nuestro corazón. Por eso lo delicado y lo grave que es mentir.
Y dice el verso 3, el que no calumnia con su lengua. Para ir al Monte Santo no tenemos que hablar calumnias. ¿Y qué es una calumnia? Acusación falsa y maliciosa. Eso es calumnia. Cuando inventamos una mentira para desacreditar a otra persona. Eso es levantar calumnia, inventar mentiras contra nuestro prójimo. Y ahí caemos también en el 9º mandamiento de la ley de Dios que nos dice: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Por eso que levantar un falso testimonio, con eso no llegamos ni entramos al reino de Dios. ¿Y qué más dice el verso? Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo. ¿Y qué más dice el verso? Ni hace agravio alguno a su vecino. Por eso el Señor Dios quiere y pretende esto también de nosotros, que no tengamos problema con nuestros vecinos. Eso es un pedido y enseñanza también de la palabra de Dios. Apreciados oyentes, ahora vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 22, y vamos a estudiar el verso 14 y 15. Dice el verso 14, felices los que guardan tus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué nos dice el Señor Dios? Felices las personas que guardan los mandamientos de Dios para poder tener acceso al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad de Dios. ¿Y qué nos dice el 9º mandamiento? No dirás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué dice el verso 15? Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. ¿Qué es una persona idólatra? Una persona que le pide en oración a los ídolos, a las imágenes. ¿Y qué más dice el verso? Y todo aquel que ama y hace mentira. Miremos la gravedad para el Señor Dios, una persona mentirosa. Dice la palabra de Dios que un mentiroso no entra, no alcanza el reino de Dios. ¿Por qué? Porque comete el pecado de mentir. Apreciados oyentes, vamos a estudiar la última cita bíblica, porque el Señor Dios nos advierte y nos enseña. Ahora, ¿con qué nos va a juzgar el Señor Jesús en el juicio del Señor Dios? Dice Hebreos capítulo 4, el verso 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miremos el poder que tiene la palabra de Dios, y con la palabra que está escrita en la Santa Biblia es donde vamos a ser juzgados. Y dice el verso 13, no hay cosa creada que esté oculta de su vista, antes bien,
Todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermosa y clara es la palabra de Dios. Apreciados oyentes, el Señor Dios nos muestra que si somos personas mentirosas, no adentramos al reino de Dios. Apreciados oyentes, muchas gracias por acompañarnos y si Dios quiere nos volvemos a ver en cualquier otro momento.